Buenas noches, bienvenidos a la temporada número 3 de Economía al Cuadrado. Es el primer programa del año 2020 y estamos acá de vuelta. Trabajaremos duro, seguramente intentaremos hacerlo mejor que en 2019 y vemos si a mí y a todo el equipo de Economía al Cuadrado acá en Canal 22, APTRA nos vuelve a candidatear, nominar para ver si ganamos el Martín Fierro. Ojalá tengamos esa suerte y lo logremos este año. Pero bueno, es el programa número 68 y nos da mucho placer estar de vuelta con ustedes y abrir una nueva temporada bajo un nuevo gobierno y un nuevo plan económico. Y vamos a empezar con este tema, el nuevo plan económico, y vamos a hacer hincapié en una única esfera, el nivel de actividad y el crecimiento. ¿Por qué? Ustedes se dieron cuenta que en los medios de comunicación tradicionales, de la televisión tradicional, por ejemplo, América, A24, Canal 13, etcétera, 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 que viven de la pauta del gobierno nacional, hemos casi desaparecido. Javier Milei y yo no estamos casi más. Yo, de hecho, la semana pasada fui a Crónica TV, tuve un mano a mano con Chiche Hemlund y no tuve ninguna otra participación más en los primeros, redondeando 15 días del 2020. ¿Esto qué lo genera? Esto lo genera la pauta oficial. Porque la pauta oficial es perder independencia. Porque ¿qué genera la pauta oficial? La pauta oficial genera que entren ingresos desde el gobierno nacional que no están ligados con la satisfacción del público. Entonces eso lleva a una sobredimensión de los programas, de los canales, de los medios, que dejan de ser autosustentables, como sí lo es Canal 22. Y ser autosustentable te permite trabajar en libertad, te permite decir lo que pensás. Y que puedas escuchar vos del otro lado todas las voces. ¿Y qué genera en contraposición depender de la pauta? No estoy diciendo que haya llamados telefónicos del gobierno y que digan no, que no participe Milei, que no participe Giacomini. No, para nada. Eso no sucede. Lo que sucede es que los propios medios de comunicación, como dependen de la pauta, abren el paraguas antes que llueva. Y entonces, por miedo a permitir decir verdades que no caigan simpáticas al gobierno, caen en la obsecuencia. Y entonces quieren vender una imagen, un mensaje positivo totalmente infundado. Y ahora les voy a decir más. Esto no es algo que anida solamente en los medios de comunicación, que obviamente al depender de la pauta, ya sean los medios gráficos, como los diarios de papel, y en sus páginas web, como con nombre y apellido, La Nación, Clarín, etcétera, o en radios, como Radio Mitre, por ejemplo, o en programas televisivos, como lo que ya mencioné, hayamos desaparecido. No es propiedad o un fenómeno aislado de los medios de comunicación. Lo mismo sucede con la consultoría económica, con los grandes dinosaurios del análisis económico de la coyuntura argentina de todos los tiempos, las últimas décadas. Yo les pido a ustedes, si es que quieran, no les pido, perdónenme, hagan lo que quieran, pero les comento,
Sería interesante que prestaran atención a los economistas que aparecen en los medios de comunicación que viven de la pauta, hablando que con este plan económico las cosas van a ir mucho mejor, que el nivel de actividad va a repuntar y el PBI va a salir creciendo, que son los mismos que te dicen que la inflación va a empezar a bajar. Y esto sucede en la consultoría económica también. Los dinosaurios de la consultoría económica es lo que están vendiendo a las grandes empresas, a los bancos, a las pymes. ¿Por qué? Porque les cuento cómo es la idiosincrasia de la consultoría económica. Empieza un nuevo gobierno, entonces les conviene decir que las cosas van a ir bien o medianamente bien. Y si piensan que van a ir mal, lo callan. ¿Por qué? Porque cuando uno va a los directorios de las empresas y vende que las cosas van a ir mejor y uno es optimista, lo que genera es que dentro de 2 o 3 meses lo vuelvan a llamar y entonces así se pueda facturar más. Y uno va a ir dentro de 2 o 3 meses, estos economistas van a volver y van a seguir vendiendo que las cosas van a ir mejor. Ahora bien, cuando pasen 4, 5, 6 meses, los van a volver a llamar. Y ellos van esta vez a explicar por qué no se dieron las cosas como ellos pensaban y por qué las cosas terminaron yendo peor y no en la línea optimista que ellos marcaban. ¿A ustedes les sorprende esto que estoy diciendo yo? Realmente no se deberían sorprender. Hagan memoria y piensen cuántos de estos dinosaurios de la consultoría económica dijeron que el dólar a 27 estaba bien, que el dólar a 30 estaba bien, que el dólar a 37 había venido para quedarse. Recuerden cuando mencionaban que el dólar a 44, 45 era un dólar que estaba bárbaro y se burlaban de mí cuando yo decía que el dólar en cualquier momento iba a saltar más temprano que tarde. Es más, y saltó, se fue a 60. Y estos mismos consultores, en línea con todos los funcionarios burócratas del Estado del anterior gobierno, también empezaron a decir que el dólar a 60 era un dólar que estaba muy bien, inclusive muy caro y que había venido para quedarse mucho tiempo porque había un colchón muy grande detrás de ese dólar. Recuerden que yo decía que el dólar iba a volver a saltar más temprano que tarde. Bueno, hoy en día tenemos un dólar a 83, tenemos un dólar a 80, tenemos un dólar a como 14 precios diferentes. Y nada de lo que estos grandes consultores dinosaurios, de lo que ellos decían, nada de eso pasó. Entonces, ¿por qué siempre son optimistas? ¿Por qué siempre dicen que las cosas van a ir medianamente bien? ¿Por qué? ¿No saben? ¿Porque no usan buena teoría económica? ¿Porque son unos inmorales? ¿Porque quieren hacer negocios con el gobierno? No lo sé. ¿O quieren acceder a un puesto del gobierno? Bueno, puede ser alguna o varias de estas cosas, todas al mismo tiempo. ¿Ustedes piensan que los que decían que lo que hacía Macri estaba bien, ahora piensan que lo que hace Alberto Fernández estaba todo mal o está todo mal? Bueno, hagamos un muestreo cortito de 4 o 3 ejemplos para ver si lo que estoy sosteniendo es un invento mío o es parte de la realidad. Señor director, pongamos el primer chart.
Acá tenemos al consultor Ricardo Arriazu diciendo, están dadas las condiciones para un plan económico espectacular. Como pueden ver, claramente la evidencia me empieza a jugar a favor. Pasemos al segundo. Vamos a ver qué dice Marengo, economista jefe del estudio Arriazu. A nadie le gusta ajustar la economía, pero siempre hay margen. En momentos de definiciones económicas y políticas, el economista Arriazu de Macroanalistas, Fernando Marengo, indicó a Bank Magazine que el costo laboral unitario es el más bajo de los últimos 10 años si se lo mide en dólares estadounidenses, hecho que le otorga una alta competitividad en este momento a la economía argentina. O sea, acá el economista Marengo está diciendo que tenemos la ventaja de que gozamos de un gran empobrecimiento y que eso nos da fuerte competitividad y eso nos va a permitir tener chances de volver al sendero del crecimiento. Pasemos a otro ejemplo. Acá tenemos a Rodolfo Santangelo. Rodolfo Santangelo es el socio de Carlos Melconian en Macroviews. ¿Qué dice Rodolfo Santangelo, socio del expresidente del Banco Nación con Mauricio Macri, que coqueteó en algún momento hace 3 meses en el pasado con Alberto Fernández, que él decía que asesoraba en privado a Alberto Fernández? Rodolfo Santangelo dice, se puede producir una de las magias más hermosas de la economía, emitir sin inflación. Y acá en amarillito podemos ver que dice, el experto afirmó que al menos en el primer año el gobierno va a zafar, pero que todo dependerá también de la negociación de la deuda. Yo no estoy pesimista de corto plazo. Yo creo que tienen alta chance de zafar en el corto plazo y pueden vivir la suerte del milagro de la economía. O sea, acá Rodolfo Santangelo lo que está haciendo es una clásica jugarreta inmoral de la consultoría económica. Por un lado dice que las cosas van a ir bien y por el otro inmediatamente se cubre, abriendo antes el paraguas por si las cosas no salen como él piensa. Acá tenemos a otro dinosaurio, acá tenemos a Miguel Kigel. Bueno, ¿qué dice Miguel Kigel? Les recuerdo, Miguel Kigel fue el que emitió los bonos globales de la deuda durante la segunda presidencia de Menem, que fueron los grandes bonos que nos llevaron al default en el 2001, a final del 2001, comienzo del 2002, y que se lo mencionaba coqueteando con el nuevo ministro de Economía, Guzmán, para formar parte, él junto a Daniel Marx, de una comisión ad honorem de asesoramiento de la reestructuración de la deuda. A ver, ¿qué está diciendo? Es difícil saber cómo va a ser la evolución del consumo, aunque creo que va a subir, no tengo dudas que va a subir, y las exportaciones también va a subir, el balance comercial va a crecer, vamos a tener un verano con recuperación del consumo y el nivel de actividad. Como pueden ver, Miguel Kigel también vende optimismo por todos lados. Sigamos con los ejemplos. Acá tenemos a Marina Dal Poyetto. Marina Dal Poyetto trabajó durante años y años debajo de Miguel Benn. Hoy dirige la consultora EcoGo, otra de las consultoras top
del mercado. Acá, Marina del Poyeto también está siendo, como pueden leer, por favor, señor director, muestre la filimina, está siendo muy positiva, está diciendo, hay una señal de corrección o ajuste fiscal muy significativo. La norma frena una inercia fiscal que si no estuviera terminaría en 3% del déficit fiscal. Y habla loas del aumento de la presión impositiva. Es curioso, acá del Poyeto dice que si no, Alberto Fernández no hacía esto, se iba a terminar con un déficit fiscal de 3%, un déficit fiscal primario, cuando hace 4 o 6 meses atrás hablaba que Macri estaba llevando la economía a un equilibrio primario fiscal. Esto lo que pone de relevancia es cómo se dan vuelta como panqueques voladores los economistas consultores y obviamente siempre se acercan donde más brilla el sol. Pero bueno, ustedes saben que si hay una cosa que me diferencia con respecto al resto de los economistas, es que yo siempre digo las mismas cosas. Yo hablo que la consultoría tiene que cambiar la moral y tiene que cambiar la metodología. Las dos cosas. La moral la tiene que cambiar porque tienen que dejar de trabajar para estar permanentemente acercándose al sol que más calienta. Tienen que dejar de ser cortesanos del poder. Tienen que dejar de cantar el canto de las sirenas que quieren escuchar los políticos y burócratas de turno, que les conviene vender a los medios, que viven de la pauta del gobierno nacional. Y además, tienen que dejar de hacer cuentitas de almaceneros sin ningún sentido y tienen que usar buena teoría económica. Argentina tiene un gran problema de fondo. Argentina no crece. La economía argentina se achica. La economía argentina se contrae porque el sector privado, que es el que genera riqueza, que es el que produce, está ahogado. Está ahogado por un sector público que le es imposible financiar. No podemos tener una presión fiscal del 43% en promedio cuando consideramos toda la economía, la blanca y la negra, con un PBI per cápita de $9.500. Tenemos una presión impositiva que está en línea con países que tienen un PBI per cápita de $35.000, $40.000 por año. O sea, que el conjunto de la economía paga los mismos impuestos que pagamos nosotros, pero con el cuádruple de ingresos. A ver, es como si un trabajador que gana 50.000 pesos quisiera mantener un piso, una quinta, una 4x4 y una casa de fin de semana e irse de vacaciones al exterior, como lo que lo hace alguien que gana 500.000 pesos por mes. Y esto no es posible. Entonces, ¿y por qué no puede ganar dinero? Porque está asfixiado por el Estado. Y como está asfixiado por el Estado, no puede hacer negocio, no puede ganar dinero, no tiene incentivos a invertir. Y si no invierte, no acumula capital. Y si no acumula capital, no mejora su productividad. Y si no mejora su productividad, no puede ser más eficiente y tampoco puede ampliar la frontera de posibilidades de producción y producir más. Entonces, no toma trabajadores, no crea empleo en el mejor de los casos. Y como la población crece, aumenta la oferta de trabajo, pero si aumenta la oferta de trabajo y no se crea empleo, la demanda de trabajo en el mejor de los casos está constante. Entonces los salarios caen. Y si caen los salarios en términos reales, se contrae como consecuencia el consumo.
Y el círculo vicioso que se inicia por un problema de oferta que achica la producción, que contrae la oferta agregada, consecuentemente es retroalimentado en forma negativa por una caída de demanda. Y si esto sucede durante mucho tiempo seguido, ya directamente no es que no invertimos, no amortizamos el stock de capital. Y entonces empieza a disminuir la cantidad de capital de la economía. Para que se entienda, si teníamos 10 máquinas, no las mantenemos y pasamos a tener 9, 8 máquinas. Y la frontera de posibilidad de producción no solo no se expande y queda constante, sino que se empieza a achicar. Y si se empieza a achicar, la caída se potencia. Y acá que vemos, estamos viendo, miren esto, Argentina, en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, lo que se ve es que en promedio, como se muestra en la Filmina, creció un ritmo de 0,2% promedio anual, con años impares que eran los años electorales, donde se forzaba la máquina y había una variación positiva del PBI no sustentable, porque había elecciones y se procuraba ganar las elecciones los políticos, y consecuentemente al año siguiente el PBI caía en la misma magnitud. Bueno, ese estancamiento del PBI en los 2 últimos años ni siquiera ya se lo puede mantener. Y ya van 2 años que la economía cayó menos 2,5, menos 3,0. Si esto, señor director, mostremos este chart, lo ajustamos por PBI per cápita, que es la línea roja, miren la tendencia, lo que podemos ver que cuando tenemos en cuenta la población, la riqueza de la economía se desploma como un piano. Miren, el PBI per cápita del 2019 cerró un 8% por debajo del 2015, un 12% por debajo del 2011 y redondeando un 4% por debajo del 2007. O sea, cuando miramos la película de los últimos 8 años, nos damos cuenta que durante las 2 presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y la presidencia de Macri, solamente miradas punto a punta, fueron una película de empobrecimiento atroz. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué se hizo a grandes rasgos en estos 12 años? En estos 12 años se aumentó, por un lado, el gasto público. Cada vez el Estado se agrandó más, el Estado gastó más, el Estado subsidió más. ¿Con qué filosofía? Con la filosofía con la filosofía keynesiana, que dice, le tengo que dar 100 pesos a la gente que se gasta todo lo que recibe, para que esa gente, como se gasta todo lo que recibe, consuma más, porque ese consumo va a motorizar la demanda agregada y eso va a expandir la demanda agregada, va a poner la rueda del mercado interno a funcionar y entonces los productores, los empresarios van a decir, uy, consumen más, uy, hay mayor demanda agregada, salgamos a invertir para producir más y no perdernos este negocio. Del otro lado, ¿qué se hizo? Bueno, cada vez se cobró más impuestos, se inventaron más impuestos para que más gente pague más impuestos. Y los que ya pagaban más impuestos, cada vez paguen más impuestos también. Bueno, esto no dio resultado y esto lo único que generó es caída del nivel de actividad con más inflación.
¿Y ahí a qué llevó? Más inflación y más devaluación. Entonces, desde el 2012 para acá, cuando empezó todo esto, se pusieron controles de precios, controles cambiarios, bueno, cepo. Ok, todo esto cada vez fue más Estado, más gasto, más impuestos, más regulaciones. Del otro lado, más ahogamiento al sector privado. Bueno, ¿qué está haciendo este gobierno? La pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno de Alberto Fernández? Es muy sencillo. Si la respuesta es, mira, el gobierno de Alberto Fernández está haciendo exactamente todo lo opuesto a lo que se hizo en los últimos 12 años. Y el gobierno de Alberto Fernández vino con un batallón de medidas para achicar el Estado, bajar el gasto público, reducir la cantidad de impuestos y bajar las regulaciones, liberalizar los mercados. Bueno, va a desahogar al sector privado, el sector privado va a empezar a poder hacer negocios, el sector privado va a empezar a poder ganar dinero y en consecuencia el sector privado va a empezar a invertir, va a comenzar a acumular stock de capital y así va a ampliar su frontera de posibilidades de producción. Y como va a producir más, como consecuencia va a salir a crear puestos de trabajo, contratar más trabajadores, va a aumentar la demanda de trabajo y con el tiempo los salarios van a aumentar en serio. Bueno, nada de esto está haciendo el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno de Alberto Fernández pareciera que hizo una autocrítica de lo hecho en el 2012-2015 y hipotetizo y sostengo que la autocrítica fue, realmente en el 2012-2015 fuimos muy tibios, nos quedamos muy cortitos y en realidad deberíamos haber ido por mucho más Estado, mucho más gasto, mucho más impuestos, mucho más regulaciones, mucho más intervención, mucho más dólares diferentes, mucho más controles de precios para el sector privado. Porque de hecho, esto fue lo que está empezando a hacer el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno de Alberto Fernández vino a agrandar todos los problemas que hacen que el sector privado esté ahogado, que el sector privado no pueda hacer negocios, que el sector privado no pueda ganar dinero. Entonces, si el sector privado no tiene incentivos a invertir, ahora va a tener menos incentivos a invertir. Si el sector privado no consume, ahora va a consumir menos. ¿Por qué? Porque sacarle al que tiene capacidad de ahorro, si alguien gana 100 pesos y tiene la suerte de gastar 70 y ahorrar 30, y vienen y le sacan 20 de lo que ahorraban con impuestos, ¿sabe qué va a hacer esa persona? Va a tratar de mantener su ahorro fijo en 30. Y va a caer su consumo. Y va a caer la inversión y la economía va a implosionar más de lo que muestra este gráfico. Señores, esto voy a seguir el próximo programa, pero les dejo este chart, que es la madre de todos los problemas. Y Alberto Fernández vino a agrandarlo. Acá, en el eje de las X, señor director, muéstrelo, tenemos el PBI per cápita de los países, o sea, la riqueza que genera cada uno de los países. Cuanto más a la derecha en la pantalla, más ricos los países. Cuanto más a la izquierda, más pobre porque generan menos riqueza. En el eje de la CIB, en el eje vertical, está la presión impositiva. Mirado como qué proporción son los impuestos en relación a la ganancia de las empresas. Miren dónde están Dinamarca, Finlandia, Australia,
los países europeos, mire dónde están los países de la región. Argentina está totalmente descalzada en el noroeste del gráfico, lo cual es la peor combinación. Argentina, siendo cada vez más cercana a la pobreza extrema, por lo tanto debería tener menos impuestos y regulaciones. Argentina cada vez tiene las empresas, las pymes, porque este gráfico son pymes, pagan más impuestos. Argentina paga el doble y el triple de impuestos y regulaciones que los países pares. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Es el primer programa de la temporada. La próxima semana vamos a explicar por qué la economía va a seguir cayendo. Voy a mostrarlo con teoría, no como hacen los dinosaurios de los consultores, y me voy a encargar de la inflación, de por qué lo más probable, de la mano de que la caída del nivel de actividad en la película de mediano plazo se acentúe, va a ser con más inflación, o sea, más estanflación. Buenas noches, me despido, hasta la semana que viene en Economía al Cuadrado. I'm dynamite.